Hola a todos, bienvenidos al mundo de las finanzas, bienvenidos a la historia de una nación que alguna vez fue elogiada por su resiliencia, su atención médica y educación gratuitas y ahora está atrapada en las garras de una terrible crisis económica. Cuba, una nación insular con una rica historia cultural y un pasado revolucionario, está atravesando uno de los peores colapsos económicos de su historia. ¿Pero qué llevó a este colapso? ¿Cuáles son los factores subyacentes detrás de la crisis financiera y las dificultades que enfrentan los cubanos hoy? En el video de hoy, exploraremos la crisis económica de Cuba, sus raíces, las presiones externas, la mala gestión interna y el papel de la geopolítica que ha dado forma a su realidad actual. Manténgase atento mientras desentrañamos la intrincada red de historia, política y economía detrás del colapso cubano. 1. Contexto histórico, la Revolución cubana y la promesa de una nueva economía. Para entender la situación económica actual de Cuba, debemos remontarnos al punto de partida de todo, la Revolución cubana de 1959. Liderada por Fidel Castro, la revolución prometió derrocar al régimen corrupto de Fulgencio Batista y liberar a Cuba de sus profundas desigualdades, disparidad de riqueza y control extranjero. De hecho, alrededor del 75% de las tierras cultivables de Cuba eran propiedad de extranjeros. Esto hacía que el país fuera extremadamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales del azúcar y a las influencias externas. La economía de Cuba estaba esencialmente ligada a un cultivo, un mercado y una superpotencia, Estados Unidos. Con el éxito de la revolución, Fidel Castro emprendió reformas económicas radicales. El gobierno nacionalizó industrias, incluidas las plantaciones de azúcar y las empresas extranjeras, con el objetivo de crear un Estado socialista que sirviera al pueblo. La atención sanitaria y la educación fueron prioritarias y, según muchos relatos, Cuba logró avances significativos en estos sectores. En la década de 1960, Cuba encontró un nuevo socio poderoso, la Unión Soviética. Con el embargo estadounidense en pleno apogeo, la dependencia de Cuba pasó de los CE. La Unión Soviética se convirtió en el principal socio comercial de Cuba, comprando azúcar cubana a precios inflados y suministrando a la isla petróleo, maquinaria y otros bienes a precios subsidiados. Esta relación no se trataba solo de comercio, era un salvavidas. La Unión Soviética también brindaba ayuda financiera directa a Cuba, asegurando que su aliado socialista en el hemisferio occidental pudiera sobrevivir y prosperar a pesar de su aislamiento del mundo capitalista. Sin embargo, había una falla fundamental en este sistema. La economía de Cuba seguía dependiendo en gran medida del apoyo externo, esta vez de la Unión Soviética. La pregunta era, ¿qué sucedería si ese apoyo desapareciera alguna vez? 3. El colapso de la Unión Soviética, el período especial de Cuba en 1991, ocurrió lo impensable. La Unión Soviética, que había apuntalado la economía cubana durante décadas, colapsó. Casi de la noche a la mañana, Cuba perdió el 85% de su comercio, y los miles de millones de dólares en subsidios que habían mantenido en funcionamiento su economía socialista. Esto sumió a la isla en una crisis económica conocida como el Período Especial. El Período Especial fue una época de extrema penuria para el pueblo cubano. La pérdida de la ayuda soviética significó una escasez generalizada de alimentos, combustible y necesidades básicas. La agricultura, que dependía de la maquinaria y los fertilizantes soviéticos, sufrió. El transporte público se volvió casi inexistente, y muchos cubanos recurrieron a bicicletas o carretas tiradas por bueyes para desplazarse. Durante este tiempo, el gobierno implementó el racionamiento y pidió medidas de austeridad, pidiendo a los cubanos que soportaran sacrificios por el bien de la revolución. El peso cubano se desplomó y el mercado negro floreció. La desnutrición y las enfermedades se generalizaron, y el sistema de salud del país, que en su día fue motivo de orgullo, empezó a tambalearse bajo el peso de la crisis. Sin embargo, las grietas en la economía cubana que aparecieron durante el período especial nunca sanaron por completo, dejando al país vulnerable a futuras crisis. 4. El embargo estadounidense y su impacto continuo. Uno de los factores que más han contribuido a las dificultades económicas de Cuba ha sido el embargo estadounidense. Impuesto por primera vez en 1960, este embargo fue diseñado para paralizar la economía cubana en respuesta a la nacionalización de los activos estadounidenses por parte de Castro. A lo largo de las décadas, el embargo se ha endurecido y aflojado en varios puntos, pero siempre ha estado allí, proyectando una larga sombra sobre la suerte económica de Cuba. El embargo afecta todo, desde el comercio hasta los viajes, lo que hace que sea extremadamente difícil para Cuba importar bienes esenciales como alimentos, medicamentos y combustible.
Si bien el gobierno cubano a menudo culpa al embargo por los problemas económicos del país, no es la única causa. Sin embargo, es un factor innegable que ha limitado la capacidad de Cuba para acceder a los mercados internacionales y atraer inversión extranjera. En 2014, hubo un momento de esperanza. Bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos tomó medidas para normalizar las relaciones con Cuba, aliviando algunas restricciones a los viajes y al comercio. Esto condujo a un breve periodo de optimismo y crecimiento, ya que los turistas acudieron en masa a la isla, y las empresas comenzaron a explorar oportunidades en Cuba. 5. Mala gestión económica interna, planificación centralizada y baja productividad. Si bien factores externos como el embargo y el colapso de la Unión Soviética han desempeñado un papel importante en los problemas económicos de Cuba, las políticas económicas internas del país también son culpables. La economía cubana ha estado estrictamente controlada por el gobierno durante décadas, con la planificación centralizada como núcleo de su sistema. A pesar de sus ideales socialistas, Cuba ha luchado contra la baja productividad, la ineficiencia y la corrupción. La agricultura sigue subdesarrollada y el país todavía importa una parte importante de sus alimentos, algo que es costoso y riesgoso. Las industrias estatales suelen estar mal gestionadas y el sistema de doble moneda, que ha existido durante años, ha creado distorsiones en la economía, exacerbando la desigualdad y haciendo más difícil la vida de los cubanos comunes. En los últimos años, ha habido intentos de reforma económica. El gobierno ha permitido más empresas privadas, especialmente en sectores como el turismo y los servicios de comida. 6. El papel del turismo y la inversión extranjera. Uno de los puntos brillantes de la economía cubana ha sido el turismo. Las playas prístinas de Cuba, su rica historia y su vibrante cultura la han convertido en un destino popular para los viajeros, particularmente de Europa y Canadá. Después de las reformas de la década de 1990, el gobierno comenzó a invertir fuertemente en infraestructura turística, con la esperanza de atraer divisas. Durante un tiempo, esta estrategia funcionó. El turismo se convirtió en una de las mayores fuentes de ingresos de Cuba, ayudando a compensar parcialmente las pérdidas de otras industrias. La inversión extranjera, particularmente en forma de empresas mixtas en el turismo, también jugó un papel en mantener la economía a flote. Pero el turismo es una industria volátil, sujeta a tendencias globales, desastres naturales y tensiones geopolíticas. La pandemia de COVID-19 asestó un duro golpe a la industria turística de Cuba, provocando una marcada caída de visitantes e ingresos. Este fue un golpe devastador para una economía que ya luchaba contra la escasez y la inflación. 7. COVID-19 y la crisis económica actual de Cuba. La pandemia de COVID-19 fue el último clavo en el ataúd de una economía que ya se tambaleaba al borde del abismo. Con las fronteras cerradas y el turismo paralizado, los ingresos de Cuba se desplomaron. Al mismo tiempo, la pandemia ejerció una enorme presión sobre el sistema de salud del país y expuso las vulnerabilidades de su economía. La crisis económica llegó a un punto crítico en 2021, cuando estallaron protestas generalizadas en toda la isla. Por primera vez en décadas, miles de cubanos salieron a las calles para expresar su frustración con la gestión de la economía por parte del gobierno. Exigieron un mejor acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos, así como libertades políticas. El gobierno respondió con medidas represivas, arrestos y censura, pero los problemas subyacentes siguen sin resolverse. En la actualidad, Cuba se enfrenta a una tasa de inflación que se está descontrolando, a una escasez crónica de alimentos y medicinas y a una población cada vez más desilusionada con la capacidad del gobierno para atender a su pueblo. 8. El futuro de la economía cubana. ¿Hay esperanza? Entonces, ¿qué le depara el futuro a Cuba? El país se encuentra en una encrucijada. Por un lado, enfrenta enormes desafíos, una población que envejece, una falta de inversión extranjera y un aislamiento continuo de los principales mercados mundiales. Por otro lado, existen oportunidades de cambio. Cuba tiene un enorme potencial sin explotar en áreas como la energía renovable, la biotecnología e incluso la empresa privada si el gobierno está dispuesto a adoptar reformas más significativas. La apertura de más sectores a la propiedad privada y a la inversión extranjera podría proporcionar el impulso necesario para la economía. Además, una posible flexibilización de las sanciones estadounidenses bajo futuras administraciones podría proporcionar cierto alivio. El pueblo cubano ha demostrado una notable resiliencia frente a décadas de dificultades. Si bien el camino que le espera será difícil, el futuro de Cuba dependerá de su capacidad de adaptarse, innovar y encontrar nuevos caminos hacia la prosperidad. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración de las raíces del colapso económico de Cuba.
Las dificultades de la isla son un recordatorio de lo interconectadas que están realmente la política, la economía y la historia. Si este video le resultó informativo, asegúrese de darle a me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir análisis más profundos de las crisis económicas y políticas mundiales.